Buenas tardes, bienvenidos a esta videocápsula Políticas de Crecimiento Económico en México, mitad del siglo XX. Soy Ileana Arellano Castro y esto es Contexto Socioeconómico de México. Comenzamos. El proteccionismo, a mi entender, es una medida más que un modelo de política pública. Este proteccionismo ocurrió durante varios periodos, o esta medida se hizo durante varios periodos que se conocieron como los periodos que marcaron la industrialización del siglo XX en México. En el primer periodo tenemos que es la etapa porfirista y posrevolucionaria, donde este proteccionismo ya estaba en función. Nada más que tomó más, acercándose a la sustitución de importaciones, tomó un sentido como más de una filosofía más nacionalista con el gobierno de Lázaro Cárdenas. La segunda etapa de industrialización conforman lo que es la sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizador. Durante esta segunda periodo de industrialización se lleva a cabo a lo largo de un periodo de 5 sexenios. Los primeros 3 sexenios conforman lo que es la sustitución de importaciones, que crea las bases de la economía, del crecimiento económico, para que después se dé la estabilización o se dé la consolidación en el modelo de desarrollo estabilizador, al cual se le conoce como el milagro mexicano, porque el indicador de crecimiento económico, que es el Producto Interno Bruto, osciló en el 7% anual, lo cual nunca se ha vuelto a repetir en la historia de la economía de México. Para entender cómo es que inician estos dos modelos económicos, hay que entender lo que hay detrás en ese contexto, y en ellos hay cambios de escenarios políticos y económicos internacionales. Uno de ellos es que Estados Unidos empezaba a ser el centro del escenario del económico político global, y ellos llevaban a cabo dentro de su política las medidas proteccionistas. También en lo internacional, la Gran Depresión de 1929, así también como la Segunda Guerra Mundial, es lo que propicia que se empiecen a dar estos modelos. Los gobiernos empiezan a dar cuenta que la industria estaba inmadura aquí en nuestro país, y eso lo forza a tomar medidas para mantener la estabilidad económica, tanto bancaria, controlar precios, facilitar créditos y crear condiciones de crecimiento para la producción nacional. Esto se logra mediante el proteccionismo, que pretendió proteger la industria nacional frente a la competencia externa para alcanzar mayor dependencia económica y política frente al exterior, y se da en el periodo de 1940 a 1970, hay quien todavía menciona que hasta 1982. Esta tiene que ver que mediante aranceles e impuestos altos, restricción de importaciones, apoyo estatal a la industria y a la promoción de mercado interno, impulsó la industrialización ligera. Como empezó a haber complicaciones en la importación de este tipo de bienes de consumo básico, que la sociedad mexicana antes pues los compraba de países extranjeros, pero con los problemas de la guerra pues fue imposible. Entonces lo que los forzó a que ellos, pues por lograr la supervivencia, pues empezaron ellos mismos a producir este tipo de bienes. Eran telas, era comida, las cosas de consumo básico. Algo que propició y que ayudó a que se desarrollaran estos modelos fue la Segunda Guerra Mundial, ya que estos países estaban ocupados en sus situaciones de milicia y en sus intereses sociopolíticos, que sus sociedades pues empezaron a necesitar pues productos básicos, lo cual los empiezan a comprar otros países, y dentro de uno de ellos fue México, lo que eso potenció el crecimiento y por consecuencia todo lo que viene. Por ejemplo, aquí tenemos que en ese periodo, que abarcan los dos periodos económicos, los dos modelos económicos más bien, el Estado tiene una mayor intervención. Viene de menos a más, es de menos en la sustitución de importaciones y se consolida más la intervención en el desarrollo estabilizador, pero en ambos el Estado interviene, empieza el crecimiento poblacional, la gente empieza a salir de sus casas, del campo, de la vida rural, porque escucha que en las ciudades hay trabajo, que hay más oportunidades, empieza la urbanización, y al haber más gente, pues empieza a haber más demandas sociales, pero ya como una vez que el gobierno tiene más dinero, pues es capaz de repartir este dinero creando instituciones y organismos públicos que dieran demanda a esas necesidades.
También hay aumento de la actividad productiva industrial, empieza a haber estímulos fiscales a la disminuyendo y exentando de impuestos para incentivar la inversión pública de la industria, también da créditos, con esto se crean empleos y mejoras laborales, se empieza a capacitar más la mano de obra, hay un control salarial y todo en conjunto da una estabilidad y crecimiento económico. En cuanto a la emisión de la moneda, la regulación crediticia, el control de cambio y la fijación del tipo de cambio. Dentro de las instituciones que se crean es el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943 por Ávila Camacho, y también juntamente con eso se crea la Ley del Seguro Social. Pues empieza la capacitación y también el fomento a la infraestructura ferroviaria y a la petroquímica. También reparto agrario, créditos al campo, mejorando los fertilizantes y las semillas. Y con esto empieza a haber un fomento a las exportaciones, control de transferencia de la tecnología, regulación de la inversión extranjera directa y permisos a empresas transnacionales, lo que da una apertura al mercado global. En cuanto a ciencia y tecnología, históricamente México siempre desde el porfiriato ya había construido instituciones científicas y tecnológicas importantes, o las empezó a construir, pero de forma dispersa y con apoyos inestables. Yo me hice esta pregunta, si de verdaderamente la ciencia y la tecnología han sido una política pública principal en México, la cual contestaré al final de esta videocápsula. Para ello vamos a ver las diferencias, cómo fue este crecimiento y desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y tenemos que en la sustitución de importaciones hubo una generación de tecnología nacional, pero todavía se seguía dependiendo de la maquinaria de procesos y conocimientos del exterior. Por lo tanto, pues había baja productividad tecnológica y había baja inversión en investigación, lo cual hizo que no se propiciara la innovación y la generación de patentes. En el desarrollo estabilizador, ya con una mejor economía, más estable, más dinero, pues esta creación se dio, pues la necesidad de la creación de instituciones y sociedades con fines científicos se dio más apoyándolos capacitando a estas personas desde el ámbito universitario. Entonces, al haber estos avances institucionales con la consecuente expansión de posgrados y escuelas de ciencias, eso hizo que también surgiera en esos tiempos la industria farmacéutica y el Departamento de Salubridad, que hasta ese tiempo fungía todavía dictando medidas preventivas. Esto hizo que el personal hubiera una necesidad también de capacitar al personal de salud. Dentro de los institutos que se crean en el desarrollo estabilizador está el Instituto Mexicano de Investigación Tecnológica en el 50, el Instituto Nacional de Investigación Científica en el 61, en 1956 la Comisión Nacional de Energía Nuclear y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y en 1961 se da el CINVESTAT, que hasta el día de hoy es de los principales centros de investigación en América Latina. Ya para 1970 se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que estos dos en conjunto, junto con el CINVESTAT, pues promueven becas y capacitación y preparan personas para aumentar la profesionalización en México. En cuanto a mis conclusiones, bueno, yo llegué a la conclusión que un mismo modelo económico no debe mantenerse por muchos años porque las condiciones y necesidades son variadas y muy cambiantes. No fue del todo beneficioso el mayor intervencionismo del Estado. El exceso de reglamentación puede generar déficits públicos y retrasar la actividad económica. El aumento poblacional fue haciendo insuficientes el conseguir empleo y satisfacción de demandas sociales. Esto ocasionó que se generara más subcontratación, lo que estimuló a la creación del comercio informal. Se perdió la calidad en la producción por falta de innovación y competitividad, ya que a la creciente industria se necesita mano de obra calificada, pero el Estado no fue del todo capaz de generar condiciones para formar esta base de educación. Se pierde la mano de obra en el campo por la urbanización que comenzó a haber. Se comienzan a formar los monopolios porque muchos aprovecharon este crecimiento económico y empezaron a hacer pues sus negocios, lo que hizo acrecentar sus economías, y esto empezó a verse en una desigualdad económica en la población, aumentando la pobreza.
También hubo una formación de un sistema de ciencia y tecnología que fue lenta y fragmentada con avances tardíos. La ciencia y la tecnología y la educación se consolidaron como herramientas estratégicas para favorecer la industrialización, la estabilidad económica y el desarrollo económico y social. Y aquí es donde yo doy contestación a mi pregunta, y a mi parecer la ciencia y la tecnología nunca han sido una política principal, sino que ha sido subordinada a políticas públicas y siempre han sido orientadas al crecimiento económico, a diferencia en otros países donde sí se les da mucha importancia al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y por eso es que también muchos profesionistas tienden a salir hacia el extranjero. Y también una vez los que estudian aquí, que cuentan con profesionalización de posgrado y están muy preparados, tienen que salir a otros países para poder emplear sus conocimientos y tener mejor pago, y lo que se le conoce como la fuga de cerebros. Entonces esto es muy importante porque esto también evidencia que verdaderamente no es una política importante aquí en nuestro país, lo que es la ciencia y la tecnología, sino que siempre así ha estado subordinado al crecimiento económico. Dentro de las cosas positivas, pues bueno, es que se comienza a tener más relaciones internacionales y participación en mayor alcance en la economía global, y la vinculación institucional sigue al día de hoy, que seguimos nosotros obteniendo los beneficios, aunque con muchos rezagos y con muchas limitaciones, pero aún sigue cubriendo algunas de las demandas sociales de algunos grupos de la sociedad, y pues esto es algo bueno.